Bien, atención los estudiantes del nivel 4 del sistema líder. En esta oportunidad, siguiendo con los temas del curso de geografía, nos toca ahondar el tema concerniente a lo que es la ecología, ¿no? Específicamente dentro de la ecología lo que vamos a hablar es la contaminación ambiental y específicamente lo que es la conservación ambiental, ¿ya? Tengamos en cuenta entonces algunas ideas y criterios que vamos a determinar en esta parte. A ver, chicos, primera característica, la ecología nos dice es una ciencia que se encarga de estudiar la interrelación entre los seres vivos y el medio ambiente. Nosotros sabemos que cuando hablamos de la ecología estamos hablando de un ecosistema determinado, ¿no? Y este ecosistema tiene la relación, miren acá, de seres vivos, puede ser de la flora y la fauna, de microorganismos y el medio ambiente, ¿no? Dentro de esto estamos hablando de la luz, la temperatura, la radiación solar, etcétera, ¿no? El agua, la atmósfera, el suelo que va a afectar a este aspecto, ¿no? A eso es lo que se hace mención específicamente lo que es la ecología. Entonces, su objeto de estudio principal de la ecología va a ser el estudio de los ecosistemas, ¿ya? O el ecosistema específicamente. Y este ecosistema, como vuelvo a mencionar, está conformado por seres vivos y específicamente la interrelación que hay con su medio ambiente. Dentro de este ecosistema, nosotros vamos a poder visualizar que existen específicamente dos aspectos que estudia dentro de los ecosistemas o lo que vamos a visualizar. Vamos a visualizar lo que son los elementos bióticos y los elementos abióticos, ¿no? Estos dos conforman a un ecosistema. ¿Qué nos quiere decir? Nos quiere decir, jovencitos, que un ecosistema está conformado por elementos bióticos. Nos dice son aquellos con vida, principalmente la flora y la fauna, y los elementos bióticos, que aquellos que influyen en el desarrollo. Antes se les hacía mención como los seres sin vida, ¿no? Los abióticos, sin vida. Pero estos abióticos son los que influyen, nos dicen, en el desarrollo. ¿Y a quiénes se les considera sin vida? Se les considera la luz, el suelo, el agua, la temperatura, el aire, etc. Un ejemplo a esto podemos visualizar, jovencitos, lo que son de repente las lomas. Las lomas son ecosistemas propios ¿de qué? Propios de la costa, ¿no? Dentro de esas lomas vamos a encontrar elementos bióticos, elementos con vida, flora y fauna que se va a desarrollar propia de específicamente de esa geoforma que te estoy haciendo mención de las lomas. Y de igual manera vamos a ver los elementos abióticos. Los elementos abióticos serán los que influyen específicamente para que esos seres bióticos se puedan constituir. Tal es el caso como es la humedad o la neblina, que hace específicamente que se pueda constituir estos elementos bióticos. Entonces, cada vez que nosotros hablemos dentro de lo que es la ecología, hablaremos ecosistemas. Y estos ecosistemas están compuestos por elementos bióticos y elementos abióticos. Cuando hablamos específicamente del Valle del Mantaro, cuando hablamos de los valles costeros, estos valles costeros estarán constituidos por elementos bióticos con vida y elementos abióticos sin vida, ¿no? Que van a influir en el desarrollo, ¿no? Dentro de eso. Igual manera en el Valle del Mantaro tomamos en cuenta, ¿no? Para que se puedan constituir, ejemplo, los tubérculos, específicamente qué sé yo, las alberjas, las papas, para que se puedan constituir, necesitan específicamente de la luz, el suelo, el agua, la temperatura, el clima, ¿no? Que podríamos determinar. Dentro de eso, de nuestra región quechua, tenemos un clima templado, ¿no? Y ese clima templado, con estos tipos de elementos y factores dentro de lo que es el clima, van a hacer a que se puedan constituir estos elementos bióticos. Entonces, si tú te das en cuenta, este ecosistema es todo un sistema integrado, ¿no?
por dos aspectos principales que ya hemos visto en ello. Bien, tomando en cuenta estos criterios, entonces nosotros lo que vamos a poder visualizar es específicamente qué es la contaminación, ¿no, jovencitos? A ver, cuando hablamos de la contaminación, nos dice específicamente que son cambios de características físicas, químicas, biológicas del agua, el suelo y el aire, que afectan de manera negativa la salud del hombre, su calidad de vida o el funcionamiento natural de los ecosistemas. Cuando hablamos de contaminación ambiental o cuando hablamos de contaminación, vamos a ver específicamente que el funcionamiento de los ecosistemas se altera, ¿no? A eso se habla sobre la contaminación. Una vez que se hayan alterado, donde afectan específicamente es lo que es específicamente el agua, el suelo y el aire. Tengamos en cuenta entonces estas características, jovencitos, que vamos a visualizar. ¿Ya? Entonces, conocemos por contaminación como nos hacen mención a cambios que se van a producir ya sea en el suelo, ya sea en el aire o ya sea en el agua, ¿no? Nosotros podemos visualizar que hoy en día dentro del aire se está produciendo lo que es la destrucción de la capa de ozono, y eso nos trae un perjuicio para el hombre. En cuanto a lo que es los suelos, el uso indiscriminado de los fertilizantes. Ya, entonces, como estábamos haciendo mención, la contaminación ambiental es específicamente cambios de características tanto físicos, tanto químicos y tanto biológicos, tanto en el agua, en el suelo y en el aire, ¿no? Como te hacía mención, específicamente cuando se contaminan los ríos, vemos de repente materiales que se van a transportar, vemos que el río cambia de color, vemos específicamente que hay sustancias químicas perjudiciales y específicamente también organismos biológicos que van a cambiar su estructura, ¿no? Esto hace a que de repente los peces que habitaban antes dentro de estas aguas se puedan extinguir, ¿ya? Entonces tengan en cuenta que hablamos como contaminación dentro de ello. Ahora, dentro de los tipos de contaminación vamos a visualizar tres tipos de contaminación: la contaminación del aire, la contaminación del agua, la contaminación del suelo. A ver, vamos a partir por ideas claras. A ver, cuando hablamos de la contaminación del aire, hablaremos específicamente de la contaminación que se origina dentro de la atmósfera, ¿no? Dentro de la atmósfera. La contaminación producida por los gases que se emiten o que son emitidos por nosotros, por las industrias. Eso es la contaminación del aire, ¿no? Un automóvil genera específicamente la contaminación en el aire, ¿no? Expulsando específicamente lo que es el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, son algunos de los elementos que se miran, ¿no? De igual manera las fábricas van a generar esta contaminación del aire. A ver, dentro de esto, como te decía mención, cuando hablamos de la contaminación del aire, hablamos específicamente sobre la atmósfera, ¿no? La destrucción de la capa de ozono, ustedes saben, producido justamente por estos gases variables, ¿no? Que van a estar en la atmósfera y que van a generar una transformación. Vamos, ¿qué se genera la contaminación del aire? Por el transporte, ya sea el transporte público, el transporte privado, principalmente por los carros que cada vez pasan a ser obsoletos, ¿no? Estos carros que emiten gran cantidad de humo, se puede visualizar, ¿no? Por eso es que se mira y se dice, ¿no?, que este parque automotor se debe de renovar con nuevas unidades, porque hoy en día estas nuevas unidades contaminan menos lo que es la atmósfera, ¿no? En cambio, estos carros de antaños generan mucha contaminación. ¿Ya? Listo. Otro, la industria. Nosotros sabemos dentro de nuestra industria que por más que tengamos una industria incipiente, una industria básica, también genera específicamente contaminación ambiental. Dentro de esto, entonces, las industrias, las fábricas son generadoras de la contaminación
de nuestra atmósfera, ¿ya? Y otro, descomposición orgánica, ¿no? Dentro de los principales elementos químicos que contaminan el aire, tenemos el dióxido de carbono, tenemos el monóxido de carbono, tenemos el dióxido de azufre y tenemos el ozono, ¿no? Son elementos químicos variables que están específicamente dentro de nuestra atmósfera. Uno de los datos muy importantes dentro de esto es la contaminación generada por los hidrocarburos, ¿no? Cuando hablamos de los hidrocarburos estamos hablando del petróleo, ¿no? Esto es uno de los elementos químicos más contaminantes de nuestra atmósfera. Por otra parte, vamos a ver que los clorofluorocarbonados, los CFCs, también son agentes contaminantes y destructivos de nuestra capa de ozono. Nosotros lo encontramos esto en los aerosoles, lo encontramos en los desodorantes, específicamente estos clorofluorocarbonados, que están compuestos, como su mismo nombre dice, son los encargados de destruir o generar la contaminación dentro del aire, ¿ya? Por eso acá estos son los criterios a tomar dentro de ello. Ahora vamos a otro. Cuando hablamos de la contaminación del agua, se puede visualizar dentro de nuestro territorio peruano que nosotros, dentro de las urbes, las ciudades, son los que contaminan específicamente el agua, ¿no? ¿A dónde van a parar sus residuos sólidos, sus desagües? Esto van a parar específicamente a los ríos, ¿no? Y ya antemano sabemos que en Sudamérica los ríos son totalmente contaminados, ¿no? No tenemos esa conciencia de revalorar y conservar a estos ríos, ¿ya? Otro aspecto es los famosos relaves mineros. Las minerías botan, como se puede decir, sus desechos, lo que nos sirve, a estos ríos, ¿no? El río Mantaro es un río contaminado, específicamente porque justamente por estos relaves mineros en gran cantidad que salen de las principales empresas mineras, ¿no? Por muchos años que se ha venido contaminando, y es por eso que podemos visualizar, o sea, de manera empírica, de manera práctica hemos ido y se ha podido constatar que este río es un río, se puede decir, muerto, ¿no? No se puede regenerar por el aspecto, por un aspecto positivo, ¿no? Vamos, contaminación del agua natural, nos dice desechos por la naturaleza, desechos que pueden generar la naturaleza, también desechos generados por el hombre, ¿no? Desechos, basura, residuos sólidos que se botan a las orillas de los ríos. Esto se mira en muchos de los departamentos. Otro, la contaminación por térmicas del agua, ¿no? Por las fábricas, las plantas de energía eléctrica que sí o sí alteran a estas aguas, ¿no? Otro, la contaminación de los baños, los drenajes de las ciudades, como ya les hablaba de los desagües que van a parar hacia los ríos, ¿no? Un ejemplo de ellos es en mi ciudad, el río Mantaro totalmente contaminado, ¿no? Otro, la contaminación industrial por las principales fábricas, ¿no? Que se producen alrededor y no saben dónde deshacer sus desechos. ¿Y dónde miran la solución? Los desagües, ¿no? ¿Y esto a dónde van a parar? A los ríos. Entonces ahí tenemos dentro de esta contaminación materiales flotantes, materiales sedimentarios y materiales disueltos, ¿no? Listo. La contaminación del suelo, por otra parte, la contaminación del suelo, como te decía mención, específicamente es otro de los tipos de contaminación. Pero esta contaminación del suelo se da principalmente por el uso de los insecticidas que son elaborados en los laboratorios, ¿no? Los insecticidas, los pesticidas, los fertilizantes, que hacen específicamente a que el suelo cada vez pierda su productividad. Entonces tengamos estos criterios que se van generando dentro de la contaminación de nuestros suelos. En conclusión, tenemos 3 categorías de contaminación ambiental, tanto en el aire, tanto en el agua y tanto en el suelo, y requiere de manera urgente una concientización, ¿no? Desde nosotros mismos, desde el cuidado específicamente de lo que es nuestros desechos domésticos, desde tener que clasificarlos para poder específicamente reusar, reutilizar y etcétera, ¿no? Ahí habla en cuanto a la contaminación ambiental. Y si no, lo que estamos generando, ¿qué cosa es? La destrucción y la alteración de los ecosistemas. Y uno de los ecosistemas dentro del hombre
alterará su composición, ¿no? Y en el futuro no tendremos específicamente la misma vida que hoy en día gozamos, ¿no? Habrán alteraciones en todo el sentido. ¿Por qué? Porque hubo una alteración de los ecosistemas y tú sabes que es como una cadena que basta que se rompa un eslabón, empezará todo a funcionar de manera incorrecta, a buscar cambios, obviamente hasta alterando, podría ser la vida del hombre. Por otro tipo de contaminación tenemos la contaminación acústica, los sonidos, los ruidos que se perciben dentro de las ciudades, se pueden medir por la cantidad de decibeles. Hay específicamente, ¿no? Un tráiler, un avión generan la cantidad de decibeles causando malestar entre los seres humanos. Otro, la contaminación visual por los excesos de avisos publicitarios, y otro por la contaminación lumínica, el sistema de iluminación artificial. Estos son otros tipos de contaminación que se producen específicamente en las urbes, en las principales ciudades, ¿no? Pero esto se tiene en cuenta que genera estrés, genera malestar en el hombre, ¿no? Y por ende también está catalogado dentro de lo que es la contaminación ambiental. Nos vamos a las preguntas. Vamos, jovencitos, preguntas rumbo a la universidad. Rumbo a la universidad. A ver, preguntita número 1. Nos dice, son los países más afectados con el deterioro de la capa de ozono en la Antártida. A ver, se ha podido visualizar que en estos últimos años la contaminación ambiental ha generado la destrucción de la capa de ozono, ¿no? La capa de ozono se ubica específicamente ¿dónde? En la estratosfera, ¿no? Esta capa de ozono evita que los rayos ultravioletas, gamas que provienen del sol no ingresen con total facilidad hacia la Tierra. ¿Está claro? Pero nosotros, el hombre, con la contaminación ambiental, con la destrucción de la capa de ozono, está haciendo a que esto se deteriore, ¿no? Y se ha visto que en los países del sur, de América del Sur, se produce en mayor intensidad. No nos olvidemos que la capa o el agujero de la capa de ozono se ubica más hacia el sur. Si nosotros tomamos en cuenta qué países se encuentran más hacia el sur, tenemos en cuenta lo que es Argentina, Chile y Uruguay. Por ende, la clave es la B. Ahí se ubica el agujero de la capa de ozono, ¿no? 3. La destrucción de la capa de ozono se debe a la siguiente causa. Una de las principales causas es específicamente la utilización de los fluorofluorocarbonados. ¿Y esto dónde lo vamos a encontrar? Principalmente en los aerosoles, ¿no? Ahí se encuentran, y estos son propios, estos son los elementos o los componentes que destruyen a la capa de ozono. La B. 5. En una cadena alimenticia, lo que en realidad se transfiere específicamente es una energía. Por ende, la clave es la E. 7. El hemisferio menos contaminado. A ver, si nosotros tenemos en cuenta los dos hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur, vamos a ver que la mayor cantidad de industrias se ubican en el hemisferio norte. Y obviamente los países en vías de desarrollo se ubican en el hemisferio sur, hay menos industria. Tomando en cuenta eso, el hemisferio menos contaminado es el hemisferio sur, o también llamado marítimo. Clave A. 9. Es la nación que más emisión de CO2 realiza. Ustedes saben que uno de los países más industrializados y que no tiene o ha descuidado mucho en cuanto a lo que es sus protocolos ambientales es China. China, ustedes saben que es el principal exportador mundial hacia los demás países. Esta exportación de productos específicamente de primera, segunda o tercera necesidad generan alta contaminación, y es por eso que le consideran como la nación que más emisión de CO2 ha realizado, mayor cantidad de emisión por sus industrias que tiene. Clave la D. Hemos culminado. No te olvides actividad: resolver los pares. 2. Transcribir tu pizarrita. Y 3. Resolver la lectura accidente en Chernobyl, ¿no? 5 preguntas. Todo eso envíalo bajo tus evidencias de esta semana. Hasta luego.